Encendemos esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes y dentro de las mentes y los corazones de toda la humanidad. En esta luz vemos la máxima luz. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Bueno, buen día a las presentes, buenas tardes, buenas noches a quienes nos vean en diferido. Acá estamos con un clima bien otoñal, espero que estén todos bien y todas bien. ¿Hay algún comentario o pregunta antes de comenzar la lectura? Sí, a todos. Buenos Hola. días. Hola. Bien, habíamos terminado toda la parte de facultades psíquicas, destacando aquellos momentos en los cuales podemos ir practicando, practicando practicando en el sentido no de dejarla salir desde el emocional, desde el astral, sino por el contrario, elevando nuestras vibraciones al mental y desde allí invocando como en el momento de los plenilunios. Habíamos empezado con los sonidos creadores de la naturaleza, pero me pareció que era mejor recomenzar. Los sonidos creadores de la naturaleza, el canto del silencio. El máximo secreto de la naturaleza se halla contenido en el valor esencial del sonido. Cuando éste rasga los éteres y los pone incandescentes, está cimentando la base de la creación universal. Acá, ahora vamos a leer esta frase que fue sacada, como dice, del libro de los iniciados. Como les decía la vez pasada, es uno de esos puntos cruciales, ¿no? Comprender el mundo etérico. Acá dice, cuando el sonido, rasga los éteres, y nos está hablando en términos religiosos a cuando la divinidad dice que se haga la luz y la luz se hizo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es este un concepto místico, antiguo, de éteres que no existen porque es un invento de la filosofía profunda? No, la ciencia ya ha llegado a lo mismo, como decíamos, simplemente que le pone otro nombre, ¿no? O sea, ya el vacío que decía, que consideraba la ciencia como que las cosas estaban en un lugar y todo lo demás, los planetas, o sea, los planetas, las estrellas, todas estaban en lugares y lo demás era vacío. Bueno, hace mucho tiempo que ya eso dejó de estar vigente, pero en lugar de hablar de éter, la ciencia habla del campo cuántico. El campo cuántico, ahora voy Lourdes, donde se mueven determinadas fluctuaciones, vibraciones, todo vibración, y ahí es donde la ciencia reconoce el campo electromagnético, que es la base de la creación, ¿no? Como acá dice, aquí vamos inventando la creación universal. Esto es este concepto del éter, del campo cuántico. Cuando puedan, miren algún video, no necesitan leer un libro
física profunda, pero sí algún video de estos de divulgación y se van a dar cuenta cómo la ciencia poco a poco está reconociendo lo mismo que las escuelas de sabiduría saben desde hace tanto tiempo. Entonces, ese éter es el campo, Vicente muchas veces lo llama el espacio, dice que el espacio es una entidad, porque es todo un campo de potencialidades, tanto nuestra filosofía o sea, nuestro paradigma como la ciencia reconocen ese no vacío, ese campo, como un campo lleno de potencialidades que se van a definir según haya una intención, una voluntad que convoque, en nuestro caso a los devas, que sustancian, toman a partir de la decisión de un centro de conciencia, que puede ser un centro de conciencia solar, cósmico primero, solar, planetario o humano, o también atómico. Esos son todos centros de conciencia que deciden materializar, ser, existir, y por lo tanto los devas sustancian aquellas zonas del espacio del éter que son necesarias a esa creación. Comprender esto, aunque sea en síntesis, aunque todavía no le puedan poner palabras, es esencial. Adelante, Lourdes. Y yo una cosa que quería yo decir, los chinos, sí, en el taoísmo le dicen vacío, pero no vacío. Ahí está, exactamente. Es vacío porque lo consideramos desde el punto de vista de los sentidos físicos, no se ve nada, pero en realidad no es vacío, es un campo, más allá, inclusive en la atmósfera, ustedes pueden decir, bueno, pero hay una atmósfera, pero más allá, en todo el universo, está ese vacío no vacío, como dice Lourdes, que es el campo cuántico o bien el éter, el mundo etérico. Por eso es tan importante, nosotros después tenemos, como puede decir, un pedacito de éter que se definió como nuestro éter en esta materialización, en esta manifestación, en este cuerpo-mente que somos en este momento. Entonces, por eso es tan importante, siendo este el medio por el cual nos comunicamos con el resto del universo y el universo se comunica con nosotros, y uso la palabra universo conscientemente, o sea, no solamente nuestros compañeros de camino, nuestra gente, nuestro mundo conocido, sino también las vibraciones superiores de los maestros, de nuestro maestro, de los maestros en general, de Shambhala, del Sol, de Júpiter. Todo llega a nuestro pequeño círculo, no se pasa a través del cuerpo etérico. Por eso es tan importante comprender y vivenciar, ¿no? Porque lo podemos entender, ya ustedes es claro, digamos, yo lo explico, ustedes lo entienden, pero después sentir, vivir esa continuidad que somos, ese no terminar en la piel, ese registro que tenemos cuando una emoción o un estado, digamos, calmo o un estado de enojo, vamos a vivenciar que si nosotros nos conectamos con el campo etérico, podemos acrecentar ese estado bonito o calmo o amoroso, o bien limitar, disminuir y cambiar los estados emocionales o mentales que nos están produciendo disgusto o malestar. Entonces, esto me parecía que era de destacar, porque si bien tenemos el cuadrito y hablamos del campo etérico, es muy importante llegar a esta abstracción máxima donde un centro de conciencia de cualquier nivel decide manifestarse y en ese momento convoca a todos los devas que son el espacio, porque ahí están los devas que son el espacio y los devas que actúan sobre el espacio. Todo es dévico. Entonces, los devas que te toman lo que necesita este centro de conciencia para manifestarse y lo acoplan, entre comillas, hablando espacialmente, para que este centro de conciencia pueda realizar su tarea. En nuestro caso, la chispa divina, la mónada que somos, despierta o acompaña al alma en una nueva encarnación. Como en los trabajos se hacen frecuentes alusiones a este libro, diremos que se trata del libro de la experiencia de las edades.
cuyo contenido se haya expresado en forma de máximas, símbolos, axiomas y cantos. Y solo el iniciado puede leer, comprender y asimilar para disponer de todo el conocimiento adquirido por la humanidad a través de las edades y de ciertas claves para el futuro. Bueno, a nosotros se nos cita, no tenemos todavía la lectura astral necesaria para ver el libro de los iniciados, pero Vicente lo cita frecuentemente, el maestro Dualcul también. Una cosa que quería volver a, a lo que estábamos diciendo antes, bueno, lo retomamos luego. Siempre hablando que ya sabemos que en este título vamos a hablar del sonido, ¿no? O sea, el sonido con relación a la manifestación. Al hacer referencia a este libro, no nos guía afán ni pretensión de crear una jerarquía de conocimiento, sino despertar y avivar la fe de muchos seres humanos para descubrir en sí mismos y a través del corazón, donde el conocimiento de las cosas se haya reflejado, esa ciencia de sabiduría que el libro revela. Si comprenden perfectamente algunos de los comentarios superiores o intuitivos de este libro, será esta una prueba evidente de que están adquiriendo como iniciados en latencia el derecho de leerlo y utilizarlo. Entonces acá una palabra que tal vez también precisa algún tipo de resalte es fe, ¿no? Como siempre decimos, nuestra fe no está basada, no va a estar basada, nuestra fe en este paradigma, en sus diversos aspectos, con todas sus complejidades y a veces paradojas, ¿no? El vacío no vacío, estas paradojas se repiten mucho en nuestro camino, ¿no? Y ahí es donde la mente abstracta necesita ponerse en funcionamiento. Entonces, esta fe de la que hablamos acá no es la fe a lo que nos dice un maestro, ni siquiera un libro, ni siquiera, por supuesto, el sacerdote, sino esta fe que vamos adquiriendo al conocer, al reconocer en nosotros mismos diversos aspectos que la enseñanza nos propone. ¿Alguna pregunta o comentario? Y acá, bueno, acá va todavía a mayor abstracción. En la frase rasgar los éteres y ponerlos en incandescencia como base futura del fuego promotor de la vida del universo, refiérese al sonido en el sentido de fricción, sin lo cual no existirían la luz y el calor, que condensando los éteres constituyen la sustancia universal. Hemos mencionado, lo vamos a mencionar de nuevo, pero no nos vamos a quedar acá, que la base, el origen de todo es el fuego creador. Y este fuego se manifiesta como fuego eléctrico, como fuego solar y como fuego de la materia. El fuego, como dice acá, el fuego por fricción. Son tres niveles del fuego, de los cuales podemos ver en el sol su manifestación. El fuego por fricción es el sol físico. El fuego de la conciencia o el fuego solar es el corazón del sol al que nos hemos referido, y el fuego eléctrico es el sol cósmico, ¿no es cierto? Aquella manifestación de la cual todavía apenas podemos mencionar. El sol espiritual central le llaman a veces también. En nuestro sistema solar, ¿no? Por supuesto, esto se manifiesta en todo el universo, pero nosotros nos vamos siempre a concentrar en nuestro sistema solar, a veces en aquellas influencias o relaciones que tienen importancia, pero en general nos concentramos en nuestro sistema y ojalá lleguemos a comprenderlo. El sonido, verbo o palabra es la voz de Dios. Es la expresión de su voluntad creadora de ser y de realizar. Se halla, pues, en la base de toda forma y de todo concepto vivo o expresivo de la creación. Entonces, cuando dice la voz de Dios, por supuesto, se refiere al nivel de creación del sistema
Pero también cuando hablamos de otros niveles, ¿no? Como el nivel del nivel humano, por ejemplo, nuestra palabra toma aquí otra magnitud, ¿no? Porque es la voz de lo que queremos producir. Somos conscientes de lo que estamos produciendo con la palabra, incluso con el pensamiento, que también es palabra silenciosa. Bueno, tomar conciencia de esto a veces asusta, pero es la única forma de que realmente seamos conscientes de nuestras palabras, en este caso de todo el sistema en su conjunto, pero hoy nos estamos concentrando en el sonido, que comprender la magnitud de este don que tenemos, que es el don de la palabra, nos lleva a usar la palabra, incluyendo los pensamientos, con mayor precaución y siempre con la intención que queremos y no con la que nos sale automáticamente. El canto del silencio que oye el iniciado cuando se halla serenamente escuchando, aguzando el oído interno para poder oír la voz de Dios, es el principal trabajo de reagrupación de energías que debe realizar como motivo principal de su vida. O sea, lo más supremo es para el iniciado escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios tiene que escuchar el silencio. Y ahora vamos a ver cómo puede ser esto llevado a nuestro nivel en forma práctica. Este oír, es decir, vamos a ver primero cómo lo hace el iniciado y luego vamos a ver cómo lo podemos hacer nosotros. Este oír constantemente los múltiples sonidos de la naturaleza, esa atención suprema a cada una de las pequeñas voces que cada uno de los reinos de la naturaleza eleva al Creador a través de todas y cada una de sus criaturas vivientes, es el principio mismo de la magia, en su acepción esotérica o asrámica. Es el proceso infinito que va del escuchar atento dentro del corazón el sonido inaudible, pero interiormente perceptible, de los propósitos creadores subyacentes en cada reino de la naturaleza y de reproducirlos después conscientemente a través del cuerpo mental. Este escuchar serenamente dentro del corazón, motivo esencial o propósito de vida de cada ser viviente, incluido el que se eleva del indescriptible mundo de los átomos, y reproducirlo con fidelidad a través del poder de la mente, es magia pura. Espíritu creador, conciencia de síntesis. Bueno, vamos a volver a esto porque a veces Vicente hace párrafos largos que no se puede respirar. Pero acá está contenido el secreto de la magia, ¿no? El primer secreto de la magia. Por supuesto, después en el proceso aparecen muchos más, y eso en el libro Magia Organizada Planetaria y también en el Tratado sobre Magia Blanca, inclusive en el Tratado sobre Fuego Cósmico. Vicente y el maestro nos van diciendo cuáles son las etapas hasta llegar a la manifestación. Hoy nos estamos concentrando en la primera, que es el sonido, ¿no? La primera regla. Entonces nos dice que el iniciado para poder oír la voz de Dios, primero tiene que oír los sonidos de la naturaleza. Eso ya nos da una estrategia. O sea, estamos escuchando realmente todo lo que nos rodea. Aquellos que viven en zonas urbanas, muy urbanas, ¿no? Como ciudades con mucho ruido, es difícil, es difícil. Entonces, por eso a veces es tan necesario el retirarse, aunque sea un parque, ¿no? Para poder escuchar realmente los sonidos de la naturaleza. Los que ya hemos podido mudarnos de ahí y vivimos en una zona más abierta, tenemos más opciones. Ahora, eso no quiere decir que lo hagamos, porque puede ser que la persona esté tan metida en su mundo que realmente no escuche los pájaros, el ruido del agua, un perro que ladra, o aún para ir más a fondo en esto, ir a ver, a tratar de escuchar el sonido de los vegetales, ¿no? Ahí es lo que nos dice, es que todos los sonidos, cada una de sus criaturas vivientes, tiene un sonido. Entonces comencemos con los sonidos audibles y después llegarán otras etapas donde podemos
penetrar en el sonido de las distintas manifestaciones, ¿no? Después nos dice el sonido de la naturaleza, esto ya lo vimos, entonces es escuchar atentamente dentro del corazón el sonido inaudible pero interiormente perceptible de los propósitos creadores subyacentes en cada reino de la naturaleza. Entonces ahí podemos, aunque no los podamos reproducir, que es la parte que después corresponde ya al mago, al iniciado, sí podemos tratar de escuchar, de percibir a través de nuestra alma y a través de nuestra mente abstracta, probablemente al principio también con la participación de la mente concreta, primero entender para qué, cuál es el propósito de esa planta, de ese reino, de esa especie, de ese tipo de animalitos, sean domésticos o salvajes. Entonces ahí es donde vamos dejando un poco de lado nuestros automatismos, nuestro hacer y nuestro repetir de alguna manera las actividades diarias, inclusive las que son de aprendizaje, de meditación, y hacer espacio para estas búsquedas que no tienen una respuesta inmediata. Probablemente la respuesta sea vibratoria, ¿no? Alcancemos un cierto nivel de inspiración, de anhelo, ¿no? Pero darle espacio-tiempo a estas actividades, aunque no tengan una respuesta inmediata, es un paso bastante, muy necesario y conveniente para trascender las apariencias, ¿no? Para no quedarnos en las formas, sino ir buscando el alma de las cosas. La reproducción, bueno, ya vendrá en su momento, porque eso ya es el mago, ¿no? Cuando conoce cómo vibra, cómo suena cada hecho, cada situación, y entonces puede producir mediante el sonido, y ahora yo estoy anticipando un poco, no solo con el sonido, sino a través del sonido va generando la forma con geometrías, sabe cuál es la geometría de esa situación que está tratando de generar, y luego a través de procesos muy complejos llega a que eso se manifieste en el mundo concreto, ya cuando su mente y su corazón y su espíritu todo está al servicio del propósito, no tiene miedo de equivocarse. ¿Alguna pregunta o comentario? En realidad no, yo creo que a mí me está haciendo consciente de muchas cosas, a mí me encanta el silencio y todas las mañanas también recibo un concierto de pájaros por aquí por donde vivo, las campanas de la iglesia que se oyen lejos, sí se hace uno consciente Sí, de lo que normalmente no se hace consciente, exactamente, exactamente. sin, sin proponérselo además, que eso es lo bonito, ¿no? Claro, eso, ahora después entonces, ya que eso lo tienes incluido, ¿no? Como muchos de nosotros, como el placer de escuchar la naturaleza, inclusive pueden ser los sonidos de los niños de una escuela, o sea, todos los sonidos, hay un ejercicio muy lindo que es concentrarnos y ver cuántos sonidos podemos escuchar en el momento en donde estamos. Y ahí van a ver que aparecen sonidos de los cuales están oyendo, pero no están escuchando, ¿no? O sea, aparecen más sonidos de los que aparecen a primera vista. Entonces después, ya que tenemos esos sonidos de los pájaros como rutina diaria, por así decir, bueno, tratar de pescar, este es la calandria, este es bueno, nombro los pájaros que tenemos por acá, ¿no? Este es el zorzal. Hay algunos pájaros que tienen cantos diversos, entonces cuesta reconocerlos porque cuando uno creyó que ya sabe cómo es, él canta de otra manera. Entonces hay como ir sutilizando, ¿no? Ir sutilizando la percepción. Incluyendo, como dice la canción, los sonidos del silencio. Yo creo que cuando uno empieza a escuchar el sonido, te empiezas a escuchar a ti misma porque empiezas a tener pensamientos y empezar a tener cosas que, sobre otras cosas, no sobre tu rutina diaria, sino otro tipo de pensamientos. Eso sí me ha pasado a mí.
Claro, claro, cuando estamos tan conectados con la naturaleza, lo más probable, aunque puede haber distracciones, pero lo más probable es que los mensajes, digamos, las cosas que surjan en la mente tengan que ver con cosas más profundas, ¿no? Más, por ejemplo, preguntarnos cuál es el sentido de esta forma de mí en este mundo, ¿no? O sea, ya que estoy preguntando por el sentido de una especie o de una subespecie, bueno, aparecen cosas más profundas, ¿no? Como por ejemplo, si hay una persona en el ambiente, ¿no? El propósito de ese vínculo. Entonces, tampoco creer que todos son distracciones, ¿no? Como decía en algún otro grupo, este, a veces hay distracciones de la mente que ameritan que uno tome un papelito y escriba sobre esa pregunta o a esa cuestión que apareció para después tratarla más tarde y después volver a la concentración, ¿no? Lógico es que en el asrama se le asigne tanta importancia a la práctica consciente del silencio, a este aguzar constante de los oídos internos para oír el canto supremo de la creación, pues sólo de esta manera se podrá reproducir más adelante el canto o sonido de cada cosa, como ciencia suprema de invocación del poder que cada cosa tiene en el lugar que el Creador la ha situado. Estamos viendo acá la profundidad, la elevación que necesita el mago a partir de la cuarta iniciación en adelante, que ya empieza, o sea, cuando invoca algo, no hace como nosotros, que invocamos a los seres superiores para que se manifieste determinada cuestión a través de los devas. Directamente conoce, sabe el sonido y trae, invoca al sonido de esa situación o esa manifestación que intenta, ¿no? Un milagro del orden que sea, siempre puede ser explicado a través del misterio de la invocación, es decir, del poder que tiene el iniciado sobre cada uno de los elementos vivos de la naturaleza, es decir, sobre cada una de las criaturas que viven en el seno de la tierra, dentro del agua, en el aire o en el interior del mismo fuego. Acá vamos entendiendo por qué y para qué Vicente nos alertó tanto sobre los poderes psíquicos inferiores, sobre las facultades psíquicas inferiores y el no cultivarlas. Porque es aquí, cuando se llega a este nivel, recién ahí, donde el centro de conciencia, el mago, digamos, o el arhat, después de la cuarta iniciación, tienen el poder para manejar a los elementales, desde el plano mental superior en contacto con el logos planetario. Entonces, cuando hablábamos de los poderes que aparecen a veces mecánicamente en determinados seres, los poderes inferiores, bueno, corresponden a otro nivel totalmente diferente. Entonces se invocan cualquier cosa y cualquier cosa puede llegar. Entonces aquí es donde nos dice que el iniciado tiene poder sobre los elementales. Cuando dice el agua, el aire, el interior del fuego, está hablando, y la tierra, está hablando de los elementales, tierra, agua, aire, fuego. La invocación, bueno, igual no nos asustemos por esto, porque como siempre, por analogía, vamos a encontrar a través de la invocación la forma en que nosotros podemos participar humildemente de este proceso. La invocación es siempre un intento de materializar, por el poder del sonido a que responde cada reino de la naturaleza, las fuerzas latentes en todos los elementos de las cosas y de los seres creados. Entonces, acá nos damos cuenta que la invocación, nuestras invocaciones, nuestros mantras, como no invocamos a los elementales, sino que invocamos a los seres superiores y a los devas, estamos siendo partícipes en nuestro nivel de estos procesos de invocación. Y eso es lo que vale. Por eso siempre las facultades que nos aconsejan los maestros, en este caso particular Vicente, es desarrollar el contacto con el alma para poder desde allí mejorar nuestra conexión
con los mundos superiores. Esto puede parecer muy difícil de comprender, pero los que se han adiestrado mucho en el silencio y a través del silencio han aprendido a reproducir el canto de cada cosa, saben por experiencia que al reproducir mental o físicamente este canto, producen la invocación o materialización objetiva de la criatura de la cosa que lo ha emitido. Es decir, si un mago quiere invocar a un pájaro, invoca al pájaro porque invoca su sonido y el pájaro viene. Es así. Ahora, estamos bastante lejos de esto, por lo menos con algunas personas con las cuales vienen a consultar. Me cuentan que no solo están permanentemente con el celular, digamos, que no permanentemente, pero bueno, una frecuencia poco deseable, sino que me descubrí hace poco, en realidad, que varias personas me han dicho que sí, que miran el celular mientras tienen la tele de fondo. Entonces, ¿de qué silencio vamos a hablar? He descubierto también que todos los noticieros, todos los videos, la mayoría de los videos, le ponen música de fondo, pareciera que no se soporta el silencio. O sea, nuestros medios, los medios de comunicación, están alentando que esto no suceda, porque todo es mucho ruido, todo es rápido y además con música de fondo. Entonces, ahí es donde nosotros en este camino debemos elegir cuándo y cuánto queremos escuchar. Por supuesto que si estoy con el celular, no necesito la televisión de fondo. Traté de que me lo explicara esta persona, dos personas que me lo comentaron. No hay explicación. Bueno, siempre lo hago así. Digo, pero ¿cómo haces para conectarte con el celu si tenés la... No, la pongo bajita. Entonces es ruido de diversos niveles, puro ruido, y tampoco tiene la capacidad, la mente focalizada en lo que sí está viendo en el celular. Entonces hay como un miedo al silencio, probablemente para no escucharse a sí mismo y las cosas, todas las cosas que necesita comprender, y una invasión de información con este formato, ¿no? Igual, por supuesto, siempre se puede encontrar el tipo de formato que uno busca, no es necesario caer en aquello que te atolondra, ¿no? Sí, debe, adelante. Hola, buenos días para Hola. todas. ¿Qué tal? Qué grande las palabras que decís, porque es tal cual lo estabas diciendo y yo me sentía totalmente representada, siempre haciendo eso que vos decías, con música de fondo. Hasta cuando empecé a meditar, sí me ponía música de fondo con auriculares, música suave, y no podía. Después me anoté en el grupo Meditación del Silencio los lunes y los jueves a las 4 de la tarde nos juntamos, a 4:30 de acá de Argentina. Y ahí pregunté, digo, ¿está mal si pongo música de fondo? Me dijo, no, silencio es silencio. Y yo les quiero contar a las tres lo que me ha costado a mí acostumbrarme al silencio. Ahora sí me acostumbré. También hacer una sola cosa, me apabullaba con sonidos. Siempre tenía que tener la tele prendida aunque yo estuviera haciendo otra cosa, Claro, y claro. el celular, todo así. Y recién, no sé, hará un par de meses que me acostumbré y lo amo. Y es excepcional el silencio. Quería comentarles Bueno, eso. gracias, Debbie, gracias A porque ustedes. también nosotros en los grupos, digamos, estamos haciendo más espacio, en los grupos de pleniluño, de noviluño, bueno, varios grupos. Hemos llegado a la conclusión de que hay mucha palabra y que necesitamos más silencio. Entonces estamos poniendo más espacios de silencio. Ahora, surgió un, una duda, digamos, ¿no? Una cuestión a resolver. ¿Era silencio, silencio o silencio con fondo? Y bueno, estuvimos todos de acuerdo, después de un cierto debate, por supuesto, en que 5 minutos de silencio absoluto para muchas personas que están comenzando y que están entrando a los grupos, felizmente, es como mucho. Entonces estamos poniendo no música, sino címbalos, que son pequeños, como campanitas, mínimas campanitas, pero es como una concesión que hacemos
para que las personas que recién comienzan puedan adaptarse, porque justamente las personas que vienen con el celu, con la tele, si les hacemos 5 minutos de silencio, probablemente lo que pase sea que su mente se vaya para cualquier parte o inclusive que dejen la reunión. Entonces, bueno, ahí está como también el que está proponiendo cosas, algunas personas yo sé de acá que trabajan con personas, con grupos, entonces ahí también tener cuidado, porque ahora que yo digo que tiene que ser silencio, que David dice que silencio, que música no, hay personas con las cuales todavía necesitamos por ahí tener algún tipo o menos silencio o un silencio acompañado con leve música, todo depende de con qué nivel estamos trabajando. Entonces, como siempre, no ser rígidos en esto, ¿no? O sea, nosotros en este nivel en que estamos, ya podemos, ya necesitamos, si llegó este texto, por ejemplo, y también los comentarios, bueno, quiere decir que ya estamos, por supuesto, preparadas. Sí, Lourdes. Yo que veo a niños por un lado y adultos mayores por el otro, para los niños sí es muy difícil mantener un silencio absoluto. Yo creo que sus almitas y todo todavía están en procesos diferentes. En cambio, para los adultos mayores, siempre estoy terminando con la gran invocación y hacemos un momento de silencio y sí lo logran. Bueno, ¿ves? Ahí está, justamente a eso apuntaba, gracias por el comentario, pues yo sé que hay varias personas acá que tienen grupo, otras participan de grupos, y entonces la experiencia concreta nos dice, si a un niño lo dejas 5 minutos quieto y en silencio, seguramente se levanta o se rasca o se pone a jugar con el compañero. Entonces, probablemente si hacemos silencio con los niños, sea jugar a hacer silencio, o jugar a escuchar en una melodía muy suave, escuchar algo, o sea, ahí hay que elegir estrategias para que esto se vaya cultivando sin forzar, sin ficción. Ah, sí, yo les propuse a los niños los 2 minutos de silencio y lo hicimos. Pero si realmente esto sucede, bueno, fantástico, pero lo más probable es que con los niños no sucede. Inclusive con los adultos, muchas veces las personas se van a distraer, pero ya le podemos proponer esto, a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo los que tienen una devolución inmediata, bueno, ahí tenemos justamente la información que necesitamos. Los que trabajamos con grupos grandes tenemos que estar atentos a que todos y cada uno de los que participan encuentren el ambiente adecuado, que les permitan avanzar, digamos, pasar, de salir del círculo, no se pasa de comodidad, perdón, del círculo del ambiente de comodidad, ¿no? Del círculo de comodidad, pero tampoco forzarlos, porque si lo forzamos mucho no lo pueden tolerar. Debbie, Sí, quería agregar algo a lo que en lo que estábamos charlando. Pablo Dors, que habla mucho de la meditación del silencio, contó en una entrevista que se hizo un estudio, no me acuerdo dónde, con 100 personas y tenían que quedarse 10 minutos en silencio. Y para salir de esa situación tenían que apretar un botón que les iba a dar una pequeña descarga eléctrica y terminaban. El 77% no aguantó. A los 3 minutos, a los 5, prefirieron la descarga eléctrica leve que quedarse en silencio con uno mismo, que es lo más difícil que hay, claro, y aprender. a esta altura ustedes pueden probar también un pasito más, digamos, ¿no? Probar a ver cuánto aguantan, tener un cronómetro ahí en el celu, donde sea, y a ver cuánto aguantan en silencio sin que aparezcan pensamientos tampoco. Porque creo que a esta altura todos nosotros podemos tolerar el silencio de afuera, ¿no? Pero hay que ver hasta dónde nuestra mente también se calla y podemos hacer silencio y estar atentos al canto del silencio, que es lo que estamos buscando. Esto, más de 2 minutos, 3 minutos con suerte, yo les propongo que hagan la experiencia. De todas maneras, lo que sí tenemos con los que tenemos práctica
notamos rápidamente, el choque eléctrico vendría a ser el pensamiento en ese momento, y entonces volvemos la atención al silencio. Pero silencio durante 10 minutos, no conozco a nadie realmente. Silencio digo de este tipo, ¿no? Silencio externo, por supuesto, muchos de nosotros hasta lo disfrutamos, pero Claro, perdón. silencio, Sí, sí. era quedarse solos, sin celular, en un cuarto oscuro donde no tenían nada para mirar, nada para nada. Tenían que estar solos con ellos mismos. Ni siquiera era que estar en silencio interno, digamos. No, Era. no aguantaron. Era estar solos, sin celular, en una habitación, sin nada, sentados. Bueno, Eh, hagamos nosotros también esa prueba. ¿Cuánto tiempo podemos sentarnos sin hacer nada? Los que somos más activos van a ver que es bastante costoso, necesita bastante esfuerzo de voluntad. lo que cuando empecé me tomaba el tiempo y lo que más llegué a estar, no en silencio, pero enfocaba mi mente en una sola cosa o estaba sin nada sola, 22 minutos estuve. Ah, bastante, bastante. Para mí fue un logro terrible. Ahora lo hago, ¿eh? Ahora lo Pero hago. No estabas, siempre medito en estabas, silencio. estabas Eh, reflexionando o estabas en silencio? Estaba enfocando la mente en mi respiración, atenta a los pensamientos que me venía. Es Ah, bueno. como que yo decía, bueno, a ver, ¿qué pensamiento me va a venir? Y no me venía ninguno. O sea, no estaba, tenía segundos de silencio, Ahora pero sí, ahora sí. segundos de que no tenía ningún pensamiento, pero yo siempre consciente y tratando de Bien, enfocarme a en una eso, sola cosa. a eso vamos, a que si son segundos, son 30 segundos, es un minuto, viene el pensamiento, bueno, ese es mi llamado de atención, mi choque eléctrico, digamos, ¿no? Lo dejo ir, le digo, más tarde te atiendo y vuelvo al silencio. El silencio es silencio, no se puede explicar, no hay pensamiento. Entonces, ese es el silencio que buscamos. Mientras tanto, también es útil acallar un poco los sonidos del exterior, ¿no? No poner varios, me despierto y me tengo que ver el celu y escuchar qué me dijeron o poner la tele. Bueno, eso también es útil, pero lo que estamos buscando acá en este trabajo más profundo es el silencio, silencio. Aunque sea un minuto, aunque sean 2 minutos, pero ¿para qué hacemos silencio? Para que la mente concreta se calle. Entonces ahí no tenemos que hacer ningún esfuerzo, estamos en contacto con la mente superior, es decir, con el alma. Y bueno, el iniciado ya por supuesto está en otro nivel, pero nosotros podemos practicar a nuestro nivel las cosas que nos llevan hacia allí. En estas últimas palabras, o sea, saben por experiencia que al reproducir mental o físicamente este canto producen la invocación o materialización objetiva de la criatura o de la cosa que lo ha emitido. En estas últimas palabras tienen un indicio del alto secreto de la magia. Se trata de la teurgia que emplean los magos blancos o la goesía de los magos negros, en que en sus distintas gradaciones o jerarquías producen a voluntad hechos y situaciones por invocación y materialización de los seres vivientes que habitan en los reinos invisibles de la naturaleza, es decir, los elementales. La teurgia es cuando hacemos magia blanca, cuando los iniciados hacen magia blanca, es decir, son rituales, en los dos casos son rituales, ¿no? Lo que pasa es que la teurgia llama a Dios, ¿no? Y la joesía, no sé bien cómo se pronuncia, no sé si tiene este acento, llama a las fuerzas de la tierra, ¿no? La misma, lo que pasa es que los magos negros pueden actuar hasta un determinado plano, más allá no pueden actuar. Pero en esos planos, que son los que estamos viviendo, y que no preciso mostrarle ejemplos, los magos negros están aprovechando las situaciones más burdas del género humano para generar este, situaciones poco deseables, poco relacionadas con los objetivos humanísticos que pregonamos y buscamos. Como siempre, no necesitamos luchar contra ellos, sino hacer esto, provocar en mi nivel, en mi escaloncito, un pasito más hacia la luz, hacia la magia blanca.
¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar a la meditación? Cuando digo pasar a la meditación, no es otra cosa. Todo esto que estamos haciendo y hablando, practiquémoslo durante la meditación. Hay momentos de silencio, hay momentos de pronunciación de determinadas frases, hay momentos de visualización, construcción del maestro en el corazón. Ahí mantengamos, cuando hay silencio, silencio. Si me fui y me apareció un pensamiento, vuelvo al silencio. Cuando es una pronunciación, estoy en la pronunciación, me fijo, no la digo mecánicamente como hacíamos antes con el Padre Nuestro, ¿no? La decimos conscientemente. Cada frase, aunque ya la haya dicho 1000 veces, esta vez es distinta, es como cuando hacemos teatro. Cada función es distinta, por más que estemos repitiendo el mismo texto, porque el ser humano es distinto, porque la presencia, porque el grupo es distinto. Entonces, cada uno de los pasitos de la meditación, hasta el alineamiento, es nuevo. Entonces, tratemos de estar conscientes, escuchando cuando hay que escuchar, pronunciando cuando hay que pronunciar y en silencio cuando hay que meditar, ¿no? O sea, esto lo pensaba el otro día, ¿no? Que a veces decimos, bueno, pasamos a la meditación como si pasáramos a otra cosa. No, todo lo que hemos visto sobre el ángel solar, sobre la conexión con el alma, todo está sintetizado en la meditación. Todo esto que vimos hoy también. Bueno, como siempre, acomodamos la postura, vamos dejando ir las palabras, los comentarios. Buscamos la conexión con la respiración. Entonces la atención está puesta en la respiración, nada más. Inhalo, exhalo. Ahora le pongo una intención a la respiración, que es relajación de cada uno de los cuerpos. Cuando llego al mental le pongo la intención también de concentración, de atención. Le indico que la necesito quieta con relación a los pensamientos externos y activa con relación a la comprensión y a la presencia. Hacemos consciente nuestra pertenencia grupal. Para ello, visualizamos al grupo, los presentes y los que nos ven luego, y nos envolvemos en luz. Visualizamos ahora los tres vehículos, el físico, el emocional, el mental, y los percibimos alineados con el ego o yo superior para cumplir los propósitos de ese yo superior. Fijamos nuestra atención en el centro ajna, a la altura de las cejas, pero en el plano, en el mundo etérico. Y pronunciamos el Om audiblemente para cada uno de los vehículos de la personalidad. Pensando en el cuerpo físico, emitimos un Om.
Pensando en el cuerpo emocional, emitimos un OM. Pensando en el cuerpo mental, emitimos un OM. Ahora, como personalidad integrada, llevamos nuestra atención hacia el centro coronario para emitir un OM final y alinearnos con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un OM. Ahora realizamos la fusión grupal. Para esto, imaginamos que los rayos de nuestra alma se extienden hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, formando un gran círculo de luz. En este anillo de luz, las unidades individuales desaparecen. Este anillo de luz es la imagen de la fusión grupal, una solamente grupal, un solo cuerpo emocional grupal, un solo cuerpo etérico. Vitalicemos y fortalezcamos el círculo de luz, recordando que la fusión grupal es el factor de integración. Este momento de vitalización de este cuerpo de luz grupal es un momento de silencio, pero es un silencio intencionado. Enviamos energía a esa intención. Vamos a pronunciar ahora la afirmación del discípulo, tratando de ver y sentir las palabras. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto del fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino y así permanezco. Permaneciendo así, giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios y así permanezco.
Nos conectamos ahora con el centro cardíaco, en el plano etérico a la altura del corazón. Lo visualizamos como un loto dorado de 12 pétalos, cerrado. Emitimos silenciosamente el OM, imaginando el loto lentamente expandiéndose y abriéndose en respuesta a ese sonido interno, hasta percibir el centro interno como un refulgente remolino de luz azul eléctrica que irradia. Vemos o construimos dentro de ese centro el retrato del maestro en el corazón. Construimos esta forma mental con cuidado, amor y atención, sin sentimentalismo, captando al maestro como la personificación de la conciencia superior, de todas las virtudes, centelleando con todos los colores. Y vivificamos la imagen por nuestro amor al maestro. Pronunciamos el OM suavemente. Om. Para pasar a la meditación propiamente dicha, elevamos nuestra conciencia a la cabeza de nuevo, al centro etérico Ajna, y meditamos sobre nuestro pensamiento simiente. Permanezco dentro de la luz y al brillar la luz a través de mi forma, irradio esa luz.
Vamos completando esta etapa. Y como siempre, vamos a distribuir al mundo entero las energías que hemos recibido en esta conexión con nuestra forma, irradiando, irradiando la luz que somos en esencia, ¿verdad? Pronunciamos entonces la gran invocación con esta intención. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Apagamos esta llama y pedimos que permanezca encendida en los planos internos, sosteniendo los propósitos e irradiando las cualidades para las cuales fue invocada. Gracias, Padre, gracias, grupo. Gracias, Nilda. Gracias.